Bueno. Entonces, vamos a ver cuáles son los factores físicos y químicos que influyen en el crecimiento microbiano. Ya les conté un poquito que los microorganismos depende de cuál es la composición de nutrientes, el pH, la temperatura, ¿sí? De eso va a depender la velocidad de crecimiento que tengan, ¿sí? Los tiempos de generación. Entonces, entre los factores físicos podemos encontrar la temperatura, el pH y la disponibilidad de agua o presión osmótica. Y entre los factores químicos, al oxígeno, al carbono, macronutrientes, micronutrientes y factores de crecimiento. Todos estos factores influyen en el crecimiento de los microorganismos. En cuanto a la temperatura, cada microorganismo tiene un rango de temperatura al que se puede desarrollar y puede crecer. Dentro de ese rango de temperatura van a tener una temperatura mínima, una óptima y una máxima, que se llaman temperaturas cardinales o fundamentales. La temperatura, ¿sí? Los microorganismos crecen, ¿sí? En este rango de temperatura, van creciendo a medida que se hace mayor la temperatura, van aumentando la velocidad de reacción, las enzimas van aumentando su velocidad de reacción, y en la temperatura óptima y la temperatura a la cual el microorganismo alcanza la velocidad de crecimiento de ese microorganismo es la mayor posible, en la temperatura óptima. Por arriba de esa temperatura óptima de crecimiento se encuentra la máxima. Fíjense que la temperatura máxima está, ¿sí?, muy cerca de la óptima. Y en esa temperatura máxima, ¿qué ocurre? Hay desnaturalización de las proteínas, ¿sí?, colapso de la membrana citoplasmática y el microorganismo muere. En la mínima, en la temperatura mínima de crecimiento, ¿sí?, y por debajo de la mínima, los microorganismos, ¿sí?, no se duplican, no hay crecimiento, la membrana se gelifica, ya que el transporte a través de ella es muy lento, ¿sí?, y la velocidad de reacción de las enzimas también es muy baja. Entonces, cada microorganismo va a tener una temperatura mínima, una óptima y una máxima. Estas temperaturas pueden variar un poco dependiendo de cuál sea la condición en la que el microorganismo esté creciendo, ¿sí? Y cada microorganismo se puede mover, ya ven, dentro de un rango de temperaturas de crecimiento. Siendo la óptima, la temperatura en donde alcanza la mayor velocidad de crecimiento. Pero fíjense que esta óptima está muy cerca de la máxima, que en la máxima y por arriba de la máxima el microorganismo muere. Fíjense también la diferencia entre lo que es la temperatura mínima y la máxima. En la temperatura mínima y por debajo de la mínima, los microorganismos no es que mueran, sino que frenan el crecimiento. Sin embargo, por arriba de la temperatura máxima, sí mueren. Hay desnaturalización, colapso de la membrana plasmática, desnaturalización de las proteínas y los microorganismos mueren. Esa es la causa por la que todos los métodos de esterilización son por calor y no por frío. Ahora, según el rango de temperaturas en donde crezcan, los microorganismos se pueden clasificar en psicrófilos, mesófilos y termófilos, y también hay otros que son hipertermófilos. Esta temperatura óptima que se grafica acá de crecimiento es de un
del ejemplo de un microorganismo mesófilo. No quiere decir que todos los mesófilos, ¿sí?, tengan esta temperatura óptima de crecimiento, ¿sí? Los microorganismos psicrófilos son aquellos que crecen, ¿sí?, más o menos entre los menos 10 y los menos 20 grados, los 20 grados. Los mesófilos son aquellos que crecen a temperaturas medias, y los termófilos e hipertermófilos son los que crecen a temperaturas muy altas. Fíjense que dentro de los psicrófilos, y recuerden siempre que cuando está graficado esto es un gráfico de un microorganismo tipo, pero cada microorganismo va a tener su temperatura óptima. En los psicrófilos podemos encontrar otro subgrupo que son los psicrotróficos. ¿Cuál es la diferencia entre los psicrófilos y los psicrotróficos? Los psicrófilos son aquellos en donde su temperatura óptima de crecimiento está entre los 10 y los 15 grados. ¿Sí? No pueden, mueren cuando las temperaturas son mayores a los 20 grados. ¿Sí? Temperaturas mayores o próximas a los 20 grados, ellos mueren. Los psicrófilos se encuentran en hábitats de ambientes fríos, ¿sí? En los polos, en los glaciares, se encuentran en las profundidades de los océanos. Ese es el hábitat de los psicrófilos. Por eso que los psicrófilos, ¿sí?, es muy raro que los psicrófilos encontrarlos nosotros como alterantes de los alimentos, porque no habitan en ambientes templados, sino son más bien los hábitats donde se encuentran, son hábitats donde las temperaturas son muy bajas. Ahora, los psicrotróficos son microorganismos que pueden crecer a temperaturas bajas, crecen muy lentamente, pero que pueden crecer, y su temperatura óptima de crecimiento está entre los 25 y los 30 grados, ¿sí? Entre los 20 y los 30 grados más o menos. Entonces, ¿sí?, estos microorganismos sí pueden habitar en ambientes templados, por lo que muchos de estos, los psicrotróficos, son responsables muchas veces de la alteración de los alimentos. Ustedes se fijan en la heladera, uno guarda los alimentos en la heladera, pero muchas veces alimentos que están guardados mucho tiempo o tienen un vencimiento y luego pueden empezar a crecer microorganismos. Bueno, son estos microorganismos, los psicrotróficos, que pueden crecer en temperaturas, ¿sí?, de refrigeración en heladera. Crecen más lentamente, pero pueden crecer y son muy importantes en alimentos porque, bueno, son alterantes de alimentos. Los mesófilos son los que tienen el crecimiento óptimo alrededor, ¿sí?, de los 30 a los 40 grados, ¿sí? También se encuentran en los ambientes templados y tropicales, y puede haber microorganismos alterantes de alimentos y muchos patógenos. La mayoría de los patógenos son mesófilos. ¿Por qué? Porque tienen su temperatura óptima de crecimiento, generalmente es cercana al organismo en donde crecen y producen la enfermedad. Los termófilos y los hipertermófilos, ¿sí?, se encuentran en ambientes donde, por ejemplo, los termófilos en ambientes desérticos o en zonas muy expuestos al sol. Los hipertermófilos están en ambientes en donde son todavía más extremas las temperaturas. Podemos encontrar los hipertermófilos. Fíjense, alrededor de los 90 y los 100 grados, cerca de los 100 grados, su temperatura óptima de crecimiento. Bien.
Pero recuerden, cuando vean estos gráficos, no se confundan, ¿sí? Creen que todos los mesófilos tienen esta temperatura óptima de crecimiento, ¿sí? Acá está graficado el ejemplo de uno, como ejemplo de mesófilo. No se confundan con eso. Y tengan bien en claro la diferencia entre ciclófilos y ciclotróficos. Bueno. Bien, en el caso de la preservación de los alimentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta es la zona, bueno, está en los grados Fahrenheit y los grados centígrados, ¿sí? Esta es la zona de peligro, ¿por qué? Porque es donde muchas bacterias que son patógenas, que producen toxinas, tienen su temperatura óptima de crecimiento. Bien, las temperaturas de refrigeración, ¿sí? Si bien la temperatura es más lenta, ¿sí? Algunas pueden crecer. Las ciclotróficas, por ejemplo, pueden crecer a estas temperaturas. Por debajo de los 0 grados, el crecimiento es, no hay crecimiento significativo, por debajo de los 0 grados, y por debajo de los 60 grados, ¿sí? Ya empiezan a morir los microorganismos, y son muchas las temperaturas que se utilizan para esterilizar. ¿Sí? Bueno. Otro de los factores físicos es el pH. El pH es un factor que también influye en el crecimiento bacteriano. La mayoría de los microorganismos crecen en un rango de pH de 5 a 8. Si bien obviamente, como todo, hay microorganismos que pueden crecer en ambientes ácidos, muy ácidos, hasta pH 2, y microorganismos que pueden crecer incluso a pH de 8. Generalmente los hongos crecen mejor en pH ácidos, las bacterias en pH neutros, y los actinomycetes en pH alcalinos. Pero bueno, tenemos otras excepciones, por ejemplo, las bacterias acidolácticas, que crecen mejor a pH más bajos. Pero, en general, aunque el pH del exterior sea bajo o alto, el pH del citoplasma se mantiene cercano a la neutralidad. No varía en general, hay algunas excepciones, pero en general el pH citoplasma se mantiene cerca de la neutralidad. Cuando ya eso no es posible, porque bajó mucho el pH del medio externo, subió mucho el pH, bueno, ya la célula entra en desequilibrio y muere. Otro factor muy importante es la disponibilidad de agua o presión osmótica.